Un placer saludarlos. Soy la doctora Rosana Fonseca, pediatra neonatóloga. Y desde el Centro de Especialidades Pediátricas hoy le damos un nuevo formato a nuestro segmento llamado Dialogando con los especialistas. Hoy en la casa, y muchísimas gracias por dejarnos entrar a tu casa, doctora, y aceptar ser parte de esta entrevista para hablar de un tema tan importante cual es la genética médica. Les presento a nuestra invitada. Ella es la doctora Dora Lacarrúa, médica, máster en genética médica y con entrenamiento en servicios de genética perinatal. Muchísimas gracias, Dora. Buenas noches, Rosana. Muchas gracias por la invitación para difundir este tema que decidí dedicarle a mi especialidad y que tanto me apasiona. Gracias. No, gracias a vos en realidad. Y sentíamos como una deuda hablar sobre genética, porque hoy en día, ya sea por una alteración cromosómica, ya sean por malformaciones que puedan presentar nuestros chicos al nacimiento, la causa genética o las malformaciones genéticas están constituyendo una causa muy importante que impacta a nivel de salud pública como causa de mortalidad y de morbilidades, es decir, de secuelas o patologías que pueden desarrollar nuestros niños. Y el diagnóstico oportuno, siempre lo hablamos, el llegar a un diagnóstico es sumamente importante para poder trazar una hoja de ruta de cómo actuar. Entonces, quisiera empezar preguntándote, para que todos, digamos, sepamos y aprendamos, ¿verdad? Tanto profesionales como padres, ¿qué es la genética? La genética médica es un área de la medicina, una especialidad que abarca el estudio de las condiciones genéticas con las que uno ya nace, pero que pueden manifestarse en el periodo prenatal, durante el embarazo, al nacimiento, en la primera infancia o en la vida adulta. Hay condiciones genéticas que solo se van a diagnosticar con 40 años, con 30 años, como algunas neurológicas o como los síndromes de predisposición a cáncer, por ejemplo. Son genéticos, no nace con la alteración, pero se manifiestan más adelante. Pero lo que hoy hablaremos serían las de manifestación al nacimiento y en primera infancia. Me encanta. Y este ya es un gran dato que nos estás dando, porque uno tiene como el concepto de que uso así la frase entre comillas, porque es como folclóricamente, por decir así, la decimos o la escuchamos. Si nacemos con un problema, esa manifestación ya se tiene que dar en edad neonatal o en la infancia, pero como bien lo acabas de aclarar, pueden ser muchos años después que se presente, digamos, manifestaciones clínicas de esta alteración, y es, digamos, muy importante saber y entonces poder magnificar la importancia de conocer nuestros antecedentes, de saber de dónde venimos. Solemos decir que muchas veces es como que restamos importancia a los antecedentes familiares que podemos tener. Sí, incluso también a nuestros ancestros. Muchas personas no saben dónde nacieron sus abuelos. Y si vos no sabes dónde nació tus antepasados, ¿cómo vas a saber si tenés alguna posibilidad de ser pariente con tu pareja? Claro. Entonces, generalmente no indagamos mucho. Dicen, yo vivo en tal ciudad. Pero en las fichas de genética preguntamos dónde nació cada abuelo. Por lo menos los 4 abuelos. Y si nacieron los 4 abuelos, por ejemplo, en una ciudad que tiene menos de 30.000 habitantes, esos papás son parientes. Epidemiológicamente, eso ya se sabe. Entonces, un dato que uno tiene que hasta tener en cuenta. Ya me diste otro dato importantísimo. Entonces, la consanguinidad como un factor de riesgo, sí, para poder tener patologías genéticas. ¿Qué otros factores de riesgo nos podrías mencionar? Dentro de las condiciones que nosotros vemos al nacimiento, hay algunas que son genéticas y otras que son no genéticas, que son las complicaciones que son decorrentes ya sean de condiciones que tiene la madre, como diabetes materna, que es una condición súper importante,
es un factor muy importante para malformaciones del corazón, para espina bífida, por ejemplo, incluso para alteraciones de que no se formen huesos de la pierna. Es uno de los principales determinantes, la diabetes, y la mayoría de las mujeres en edad joven no tienen un clínico, entonces no se hacen sus controles generales. Su primera glicemia es después que se enteran que están embarazadas. Y muchas te dicen, no, yo tuve diabetes del embarazo. No, lo más probable es que vos ya eras diabética, leve, pero eso fue lo suficiente para poder tener un efecto en ese bebé. Entonces eso es un factor, por ejemplo, que hay que tener en cuenta. Lo otro factor, pero ya genético, estábamos diciendo, una es la consanguinidad. Sí. El otro es que los padres mismos no consanguíneos sean portadores de condiciones genéticas, que son como las que tenemos en el test del piecito, portadores de fibrosis quística, portadores de hipotiroidismo. Eso es un factor importante, que para condiciones más frecuentes no hace falta ser pariente, pero todos somos portadores, de hecho, de condiciones genéticas que en carga simple no nos causan ningún problema. Pero si tenemos hijos con otro portador de la misma condición, tenemos un riesgo alto de 25% de tener un hijo con fibrosis quística, por ejemplo. Qué interesante. No, clarísimo. Y ahí hay una pregunta que la tenía pensada, que mencionas lo del test del piecito. En nuestro país hay un X número de determinaciones mínimas que se realizan dentro del test del piecito, que son para 3 enfermedades, ¿sí? Sabemos que en otros países hay, digamos, eso está como más ampliado. Por ejemplo, Chile creo que tienen como 21 determinaciones dentro del test del piecito. Mi pregunta va que hoy nos preguntan mucho en la consulta sobre el test del piecito ampliado, que genera mayor cantidad de determinaciones. ¿Cuál sería un ideal o cuándo estaría indicado quedarnos con esto que representa mayor frecuencia, o cuándo solicitar, por ejemplo, un test del piecito ampliado? Buena consulta. Una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estos test del piecito ampliados que tenemos hoy en día son diseñados para extranjeros. Generalmente se manda a Estados Unidos. Sí. Entonces las condiciones que trían son frecuentes para esa población, que no es la nuestra. Nosotros tenemos que empezar a generar datos propios, y creo que en ese sentido, por ejemplo, para Paraguay está indicado un test del piecito de 7 condiciones, que es lo que la mayoría de los colegas indican, que incluye galactosemia, fructosemia, hipertrofia adrenal congénita. Yo en general tiendo a recomendar ese para todos los paraguayos, porque es un consenso entre los colegas de acá, regionales. Ahora, el test del piecito ampliado, el tándem, tenemos que tener en cuenta que no ve todas las condiciones recesivas, ve los defectos de aminoácidos y acilcarnitinas más frecuentes, y es un test bioquímico. Quiere decir que tiene varios falsos positivos, ¿sí? Y debe ser confirmado. En ese caso, sí, por ejemplo, si la familia tiene antecedentes de hijos anteriores que murieron por sepsis sin causa definida, eso es lo más probable, que sea un defecto de aminoácidos. Claro. O tienen hermanos con un diagnóstico dentro de ese grupo. Ahí, jarabe de arce, por ejemplo, ahí vale la pena sí hacerle al hermano que viene, claro, ¿verdad? Pero, o cuando ya hay consanguinidad parental, porque de hecho nosotros creemos que no, pero hay bastantes familias que se saben consanguíneas, ¿verdad? Aunque sea de 5º grado, aunque digas, tenemos un tatarabuelo en común, ahí valdría la pena. Esas serían las indicaciones principales. Me das un dato que mencionaste lo de la consanguinidad, como para que nos informemos todos. ¿Hasta cuántas generaciones se consideran consanguíneos? Buena consulta. Se considera que hay un riesgo aumentado hasta los primos en 4º grado. Okay. Un riesgo aumentado al de la población. Por ejemplo, toda persona que se embaraza entre los 20 y los 35, sana, tiene un riesgo de 3% de tener un hijo, 3 a 4% de tener un hijo con una condición genética, ¿sí? Okay. Ahí incluye las enfermedades metabólicas recesivas, las que llamamos. Si yo tengo un parentesco, por ejemplo, de primo hermano, ¿sí? La persona tiene hijos con un primo hermano,
ese riesgo aumenta casi 4 veces, sube a 13%. ¿Sí? Y le seguimos dando importancia hasta primos en 4º grado. A partir de primos en 5º grado es el mismo riesgo que la población general. Clarísimo, clarísimo. Y siguiendo con los factores de riesgo, el dato de la edad, ¿qué tanto puede influir para tener, digamos, un diagnóstico o una patología genética? Ahí tenemos 3 puntos a considerar. Uno son edad materna muy joven, debajo de los 20 años. No sabemos la causa, pero sí epidemiológicamente está mostrado que madres adolescentes tienen un riesgo aumentado para tener niños con gastrosquisis, con defecto del tubo del cierre, defecto de cierre tubo neural, y también para alteraciones cromosómicas. Entonces, a un adolescente generalmente se le recomienda su siguiente embarazo sea después de los 20 años. Pero ahí, por ejemplo, una gastrosquisis no tiene base genética ya definida, pero sabemos que es una malformación exclusiva de madres adolescentes. Entonces creemos que todavía no encontramos nomás la causa, pero está ahí. Y luego tenemos la edad materna cercana a los 40 años, para que ya conocemos la mayoría, está familiarizado con ese concepto de aumento de riesgos para trisomías. Lo que ahora introdujimos fue edad paterna avanzada, ¿sí? Padres que se acercan a los 40 años tienen riesgos aumentados para tener hijos con alteraciones monogénicas, por ejemplo, el enanismo tipo achondroplasia, neurofibromatosis, síndrome de Noonan, son del espermatozoide asociados asociados a la edad paterna. Y también ese mismo corte, una zona gris entre 36 y 39, un riesgo aumentado a partir de 40. Y padres mayores de 50, riesgos de alteraciones de cromosomas. O sea, si vos tenés un niño con trisomía 21 y el padre tiene 52 y la madre 37, lo más probable es que ese cromosoma extra vino del espermatozoide. Sí, porque es un factor que la gente no consideraba. La gente, los hombres decían, no, yo voy a trabajar, voy a estudiar, voy a viajar, y cuando quiera formar mi familia, voy a tener una esposa joven. Y con eso, ellos creían que realmente estaban garantizando, entre comillas, la salud de sus hijos. Y no tenían en cuenta su propia edad. Y hoy nosotros sabemos que eso es un factor a tener en tanto que el riesgo se hace sobre la edad paterna para achondroplasia, para osteogénesis grave, no se hace sobre edad materna. Pero por eso es que queríamos hacer esta entrevista contigo, porque realmente yo estoy aprendiendo ahora datos tan importantes, porque incluso cuando nos nace un niño, y te quiero hacer una pregunta sobre trisomías, ¿verdad? De cuáles son las que más vemos y cuál sería un accionar inmediato. Cuando nace un niño con una alteración genética, una sospecha, siempre se buscaba mucho del por qué y de la culpabilidad, ¿verdad? Y era como una carga mental que se le daba a la mujer muchas veces por una situación de edad, ¿verdad? Si una mujer que se proyectó y decidió tener, digamos, un poco más tardíamente, es decir, el ser madre, es como que se daba como mucha carga mental a la responsabilidad de que esto pudo haber ocurrido por tu edad y no por la mía. Es decir, es importantísimo que entendamos, ¿verdad?, de cómo pueden influir estas situaciones que la estás poniendo clarísimo. No, incluso la trisomía 21 se sabe que 65% de las veces el cromosoma extra viene del óvulo, pero hay un 35% que es del espermatozoide. Que es el síndrome de Down. Sí, nosotros no buscamos culpables, entre comillas, en la pareja, porque no buscamos de dónde viene. Muchos padres preguntan eso, dicen, ¿podemos saber de dónde vino a veces la mutación que el niño o el cromosoma extra? Le decimos, no, porque el hijo es de la pareja. Y nadie decide tener un niño con una condición genética. No es una cosa que uno va al súper y dice, no, hoy voy a elegir comprar tal producto. Es una cosa que nos pasa, ¿sí? Como te dije, hay un riesgo base de 3% que no podemos escapar. Hay veces que sí podemos tratar de minimizar, como te comenté, tener un embarazo planificado
con ácido fólico preconcepcional, con las vacunas al día preembarazo, manteniendo un buen peso, o sea, embarazándonos con un buen peso y manteniendo otra vez una elevación de peso saludable. Claro. Y teniendo en cuenta estos factores que decíamos de la familia, ¿verdad? Conocer un poco la historia familiar para saber si tengo un riesgo aumentado para alguna condición. Pero estamos en un riesgo base. Y eso es importante porque las parejas están teniendo menos hijos. La expectativa sobre cada hijo es mayor. Claro. De ese hijo perfecto, ¿verdad? Y muchas parejas quieren garantías. Y creo que desde el punto de vista médico es muy importante eso. Uno no puede dar garantías. Claro. Uno da asesoría, uno da información y uno tiene como disminuir los riesgos a ese patamar de 4%. Clarísimo. Es decir, realmente no, me encanta porque, como dije, para mí la genética es un mundo por explorar, ¿verdad? La palabra genética la escucho desde hace muchos años, ¿verdad? Pero es como que todavía, profesionalmente digo, ¿verdad? Y los padres o la población en general con más razón, es como que abran la mente, es decir, saquen el tabú de a mí no me va a pasar o no va a ser esta la causa por la cual estoy teniendo, por ejemplo, abortos a repetición. ¿Sí? No queremos llegar a aceptar que podría ser la causa y muchas veces se posterga la investigación o la consulta pensando en una causa genética, ¿verdad? Y es realmente todos los datos que ya nos acabas de dar, es decir, nos hace magnificar la importancia de todo esto, ¿verdad? Y como lo dijiste recién, uno no elige voy a tener un chico con trisomía, ¿verdad? O voy a tener un chico con esta condición genética. Pero es algo que nos puede pasar, ¿verdad? Que a lo que podemos llegar. Y más allá de todos estos cuidados que estabas mencionando en relación a idealmente antes de la gestación y durante la gestación, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros debemos plantearnos llegar a una consulta, a una asesoría genética, ¿verdad? Porque, por ejemplo, doy un dato de abortos a repetición, ¿verdad? Que muchas veces no son como magnificados y a veces llegamos a gestantes con antecedentes de 5 abortos previos que no fueron investigados porque suele pasar nomás luego y pasan, ¿verdad? ¿Cuál sería el momento, cuál sería la indicación de que nosotros lleguemos a una consulta genética, a una asesoría genética? En el punto de vista preconcepción que estás mencionando, yo creo que incluso hay que tener en cuenta no los abortos propios, sino el de la mamá. Yo suelo preguntar eso cuando hago el árbol genealógico. Pregunto, ¿cuántos hermanos son? Y solo te dicen los vivos. Te dicen, somos 3. ¿Tu mamá perdió algún bebé? Y ahí encontrás varios. Ah, sí, mi hermanito se murió de neumonía, fulanito nació y falleció, ¿verdad? Y ves esos, y generalmente en ciertas condiciones que después te viene el resultado positivo en examen, que la gente no tiene en cuenta. Y de hecho yo entiendo a esa abuela que perder un hijo es muy doloroso, entonces ella no suele pasar esa información. Claro. Una pareja me dijo, yo no sabía que la mamá de mi señora perdió 2 hermanitos. La suegra no lo mencionaba, no era algo que, ¿verdad? Porque era una experiencia muy dolorosa. Claro. Solo cuando el nieto vino a tener el problema, ella da la información. Y a veces peor, me pasó salió la pareja y viene la abuela y dice, quiero hablar contigo a solas. Y ahí me cuenta que había tenido un niño con malformaciones similares a la que su nieto estaba presentando. Su hija estaba embarazada todavía. Y ella no quería que se cuente. Entonces hay realmente alrededor también de estas condiciones genéticas más severas, que los niños fallecen temprano, mucho que trabajar, creo yo, y ahí entra mucho el apoyo psicológico, ¿verdad? Que es una cosa que yo creo que muy bien plantean ustedes el CEP, que es la atención integral. La atención integral no solo al niño, sino a sus padres también. Nosotros nos concentramos mucho en el niño. Vamos a cerrar diagnóstico del niño, vamos a tratar al niño. Y muchas veces nadie le pregunta a esa mamá ni siquiera cómo se llama. Yo le digo en la consulta, ¿tu nombre, señora? Y automático te dicen el nombre del niño, la criatura. Claro. No, señora, el mío! Yo soy María. Yo soy... Entonces,
creo que también es una cosa importante, ¿verdad? Porque cuando yo tengo historias, tengo hermanitos que fallecieron, es bueno tratar de ver por qué y ir a una asesoría. El otro punto es cuando el niño ya nació y el pediatra te levanta la sospecha. Que él ya hace el primer paso de la asesoría, que es la sospecha de la condición genética. Ahí es el médico general el que hace eso, en nuestro caso el pediatra, que hace el primer paso de la asesoría. Es ¿por qué yo estoy sospechando esta condición? Y o pide un examen o deriva al especialista. El segundo punto de la asesoría es cuando vos pedís el examen específico, que tenés que explicarle a los padres el alcance y el límite de ese examen, porque hay varios exámenes genéticos y a veces uno va primero a la sospecha o lo más frecuente, lo más probable. Luego, si ese viene negativo, va a otro examen. Y a veces esa información no es pasada de forma adecuada. Y los padres dicen, el primer examen, por ejemplo el cariótipo, vino negativo, no es genético. Claro. Y ya dicen, no, mi hijo no tiene nada genético. Pasa. Pero porque no se les explicó que en realidad se iba a descartar una alteración de número de cromosomas con el cariótipo. Y si ese examen negativo, tendríamos que ir a un microarreglo que ve, por ejemplo, síndrome de Williams, síndrome de DiGeorge, que son muy frecuentes. Y que a veces se presentan, lo que ve el neonatólogo es una cardiopatía grave. Claro. Y en un recién nacido no va a tener la clínica para poder hacer una sospecha clínica. Un Williams tiene los rasgos de Williams con 4 años, pero la cardiopatía tiene al nacimiento. Y ese sería el segundo punto. Y el tercer punto es cuando tenemos un diagnóstico, que ahí podemos nosotros recién hablar de pronóstico, de riesgo de que se repita y si tenemos que estudiar a otros familiares. Esas son tres preguntas que los padres hacen mucho. ¿Qué va a pasar? Doctora, yo voy a tener otros hijos con esto. Pero si vos no tenés diagnóstico, vos no podés responder esas preguntas. Claro. Y eso me lleva a una de las cosas que también, y habíamos hablado de la importancia, de que hay veces que tenemos un paciente que sospechamos de un diagnóstico que lastimosamente el confirmarlo no va a cambiar la conducta. Entonces hay veces que incluso colegas, ¿verdad?, dicen, entonces ¿para qué? Tipo restando la importancia, ¿para qué vamos a estar a llegar realmente al diagnóstico, ¿verdad? E incluso familias que lo asumen como, bueno, es un destino, es un designio y no buscan llegar realmente a darle un nombre a esa situación clínica. Pero es importante hacerlo, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que, bueno, es mi área, claro. Entonces uno ve en esos pescaditos, pero sí tenemos que tener en cuenta que es cierto, la conducta neurológica, pediátrica es según la sintomatología. Sí. Si yo tengo un niño hipotónico, va a necesitar fisioterapia, claro. Pero el saber por qué, el poner un nombre y un apellido, primero permite hablar de reproducción para esa familia. Por otro lado, también permite sacar la estigmatización que estabas comentando, que es muy importante. Saber que no fue lo que esa madre consumió durante el embarazo o lo que vivió muchas madres. Yo me estaba separando o perdí el trabajo. Y entonces decirle, no, mira, esto que vos viviste, lo que pasó durante el embarazo, no influyó. Le da mucha tranquilidad, le da mucha paz. Y muchos realmente, incluso en las condiciones más graves, quieren saber de qué falleció su hijo. Porque para muchos colegas te dicen, pero ya falleció. Ya, como que ya está, entre comillas. Claro. Y esa mamá siempre se queda con esa duda de querer decir de qué falleció. Y uno cree que no, pero mi profesora en Campinas tiene una historia bastante interesante que fue, ella empezó un banco de ADN de los pacientes con enanismos letales que fallecían enseguida en el periodo natal. Ella separaba ADN y guardaba en un banco de ADN. Luego en el 2012 llegan los métodos de panel de genes a Brasil y a ella tenía que llamarle a las familias para que autoricen hacer un proyecto de investigación de las causas y si querían realmente saber o no. Todos los que conseguimos contactar en el proyecto aceptaron y estaban contentos y venían a la asesoría. Imagínate, pacientes tenían 14 años, algunos vuelven a llamar y decían, estoy llamando de parte de la profesora Calca. Sí, yo sé quién es. La atendió a mi nena tal y en tal fecha. Esa criatura que vivió 2-3 días
para esa mamá era importante y esa mamá quería saber de qué falleció. Claro. Entonces, eso yo creo que es una cosa que tenemos que darle el peso emotivo y psicológico que tiene. E incluso una mamá hace poco nos pasó el traumatólogo levantó el diagnóstico clínico. Yo estaba de acuerdo. Dije, sí, no, cumple todos los criterios, ¿verdad? Y la mamá me dice, doctor, yo necesito ese papel. No me conformo con el síndrome. La señora conocía la condición porque ya había en la familia. Y me dice, yo necesito ese papel, doctor. Yo sé que son 7 millones de guaraníes. Pero yo sé que me dijiste que había que gastar en terapia, porque yo le dije, señora, es muy importante, o sea, en este momento tu hijo tiene este atraso, invertí en terapia. Y me dice, yo necesito esa confirmación. Y yo no le puedo restar valor a eso. Claro. Yo creo que eso es muy personal de cada familia, a tener ese papel. Y más allá, como mencionabas, toda la carga familiar que tiene. Me refiero a la posibilidad de que pueda repetirse, ¿verdad? Entonces, muchas veces llegar a ese diagnóstico puede que no cambie ya nuestra realidad, pero puede cambiar la realidad de nuestra familia, porque tenemos hermanos, tenemos primos, que el saber que ese diagnóstico existe en la familia nos puede ayudar a realizar como una proyección o ver si esa situación, por ejemplo, puede repetirse, patologías que pueden ser muy letales. Entonces esa familia toma una decisión de vida. Yo lo veo así, nos ayuda a tomar decisiones de vida ante ciertos diagnósticos que realmente, lógicamente, nunca esperamos encontrar, pero que existen y es una realidad mucho más frecuente de lo que esperamos. Yo creo que ahora es una realidad por esto que comentabas al inicio, que antes, como los niños fallecían con más frecuencia de causas infecciosas, de desnutrición, claro. Lo genético era tu quinto, sexto diagnóstico. Hoy en día como mejoró, o sea, yo veo como algo bueno que estemos hablando de genética, porque quiere decir que resolvimos las infecciones, claro. Resolvimos el tema de la vacunación, por ejemplo, ¿verdad? Tiene un alcance muy bueno que ya no es una preocupación en el pediatra. Resolvimos las desnutriciones y ahora te queda lo otro que no podías. En nuestro país nos falta resolver la prematurez para concentrarnos totalmente en genética, pero como lo mencioné, en nuestro país las malformaciones genéticas, por ejemplo, constituyen la segunda causa de mortalidad neonatal, siendo la mortalidad neonatal la que más impacta dentro de nuestros indicadores de salud en la infancia, tanto en menores de 5 años como menores de 1 año. Y a nivel mundial, internacional, en países del primer mundo, las causas genéticas son la primera causa de mortalidad neonatal, que ya escalaron lo de la prematurez y entonces, digamos, es como que se abrió toda la ciencia de lo genético para poder llegar a dar más respuestas. Para mí es esto, más respuestas a situaciones clínicas que antes lastimosamente no las teníamos. Aún así, ahí yo quiero hacer una aclaración que creo que es muy importante. La genética es una ciencia muy nueva, es una especialidad que, así desde el punto de vista molecular, estos exámenes de paneles de genes tienen menos de 10 años en el mercado y asimismo nosotros no conocemos la causa de todas las condiciones genéticas, al punto que uno puede hacerse todos los exámenes y esos exámenes están negativos. Y aún así nosotros los especialistas dicen, es genético, señora. Todavía no sabemos cuál. Para que tengan una idea, el último borrador del genoma humano salió en abril de este año, porque no se había secuenciado todo el cromosoma Y. Estaban teniendo una dificultad. Entonces, los exámenes, por ejemplo, decían, no, yo me hice un exoma que amplió todo. Hasta abril no sabíamos todos los genes que había en el cromosoma Y, por ejemplo. Claro. Entonces, quedan varias condiciones que por una dificultad de técnica no se logra amplificar, pero también nosotros ya conocemos todos los genes, pero no todavía todas las enfermedades que alteraciones en esos genes causan. Entonces sí es un área, es importante cerrar ciertos diagnósticos, hacer ciertos exámenes, pero también saber que ese examen me puede venir negativo. Correcto. Okay. Y ahí es donde
la semiología entra de nuevo, nuestra vieja gran maestra. La clínica. Así mismo, si yo estoy viendo una condición que se repite en los hermanos, padres normales, es recesiva genética. Bueno, tengo otro a dónde ir, ¿verdad? Claro. Si estoy viendo una condición que pasa de abuelo, padre, hijos, es genética. No tengo mucho a dónde ir. Por más que yo tenga ese examen que no se encontró el gen, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Creo que es importante porque lastimosamente algunas personas no quieren hacer ese trabajo mental, semiológico y clínico, y dicen, que el examen me diga. Dice, el examen te va a decir. O, que es peor, dice, la otra la carrúa te va a decir que tenés. Yo uso esa frase. No, me encanta, lo dejas clarísimo. No, preguntarte así puntualmente, ¿verdad? Cuando tenemos esa sospecha, ¿verdad? Y cuando yo, pediatra, estoy indicando una orientación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros profesionales, qué es lo que desde tu área esperan que nosotros hagamos y en qué tiempos? Porque muchas veces hay un montón de situaciones, pero por ejemplo nos damos cuenta de que un niño tiene rasgos de un síndrome de Down, una trisomía 21, que no tenía diagnóstico prenatal, que eso es lo que a nosotros nos cuesta muchísimo, porque a nadie le gusta dar malas noticias, ¿sí? Entonces, ahora no le voy a decir todavía, postergamos, ¿verdad? Doy un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que desde tu área esperan de nosotros como ese primer componente de la asesoría genética, como lo mencionaste, nuestros tiempos, o qué es lo que esperan que realicemos, en qué tiempos o en qué forma? Claro, desde el punto de vista que estabas diciendo, ves un niño con rasgos que te recuerdan algún síndrome, es súper importante que el pediatra haga una búsqueda de malformaciones internas, por más que ese niño diga, no, pero está creciendo bien. Una duplicación de uréter va a crecer bien. Claro. Una cardiopatía menor que va, o sea, es importante hacer, cuando uno tiene un niño dismórfico, les decimos así, que tiene esos rasgos pequeños, pero ya te recuerda algún síndrome, hay que hacer una búsqueda de alteraciones internas. Un ecocardio, una ecografía cerebral y una ecografía abdominal es súper importante. Porque yo soy una especialista rara, de hecho en el momento soy la única que estoy en el país, pero eso es lo que pasa en todos los países, tenemos falta de genetistas. Entonces el paciente espera muchísimos meses para llegar al genetista. Y si llega sin esos exámenes, yo tengo que pedirle el ecocardio, la radiografía, me dice, ¿y el examen genético? Le digo, no, necesito los otros. Ahora, si el pediatra ya, por ejemplo, con una baja talla, ya le pidió todas las radiografías, el inventario óseo, yo ya interpreto la radiografía en la consulta. Ganamos, ¿verdad? Hasta todos ganamos, incluido el paciente. Y en el otro caso, que creo que ustedes ven muchísimo, que son los atrasos del desarrollo, ¿no? Sí. Que son como también, ¿cómo les voy a decir? Evaluar la parte ambiental, que usted hace muy bien, de darle los ejercicios a la mamá, pero no darle tanto tiempo, sería mi detalle de decirle así, o pedirle a la mamá que le firme en la casa, porque es cierto, a veces el niño está muy estresado en el consultorio, claro. No colabora nada, pero tener esa orejita un poquito, a veces me da esa impresión de que les dejan esperar mucho. Y de repente ya tuvo la neumonía por broncoaspiración, por ejemplo. Claro. Y ahí recién decimos, ay no, está muy hipotónico. Del pediatra creo que eso. Y el animarse a aprender a dar esas malas noticias. Pero yo creo que siempre desde el punto de, yo te voy a acompañar, mamá. Nosotros te vamos a apoyar, ¿verdad? Sospecho esto, vamos a confirmar. Creo que eso vamos a caminar juntos. Que son frases que a los padres les llena, ¿verdad? Y se sienten contenidos, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra hoja de ruta, suelo decir, y los padres se sienten acompañados porque es todo un proceso. Eso es otra cosa súper importante, doctor. La mayoría de los diagnósticos no se hacen de la noche a la mañana, claro. Son un proceso. Y también las terapéuticas.
realmente muchos padres creen que la mayoría de estas condiciones tienen terapéuticas, pero que llevan meses, ¿no? Uno empieza una terapia física, yo veo resultados en meses, Claro. porque el niño tiene algo de base. Entonces tiene una dificultad intrínseca en que va a avanzar, pero va a requerir realmente un tiempo. Claro, que el diagnóstico no retrase la intervención. Súper importante. Porque dentro de, siempre en la fase de recibir, entre las fases de recibir una noticia no esperada, la negación es una de las primeras fases. Y que lastimosamente, y eso lo vemos en distintas situaciones, ya sea desde el diagnóstico genético o dentro de un desvío de lo típico a lo atípico dentro del desarrollo que mencionabas, hay como una negación a aceptarlo y eso retrasa la intervención. Y como una vez una colega con un niño con un diagnóstico de autismo me decía, la negación es el peor enemigo que puede tener un niño, una persona con un diagnóstico que requiere una intervención. Así que me parece importantísimo esto que estás diciendo. El diagnóstico representa un proceso, representan pasos, no es que de uno puede llegar a un diagnóstico, pero en espera del diagnóstico no podemos retrasar las intervenciones. Así mismo. Me encanta. Bueno, realmente podemos quedarnos porque hay tanto que hablar sobre o tanto que preguntar en realidad sobre todo lo que son causas genéticas, ¿verdad? Porque como bien lo dijiste, es una ciencia que está creciendo y a medida que crezca nosotros vamos a ir teniendo más respuestas, ¿verdad? Y también más diagnósticos, de más nombres, ¿verdad? De entidades o nosotologías que no estábamos teniendo en la actualidad. No sé si querés darme así como un redondeo, una conclusión, algo que no mencionamos y que te parece súper importante que lo mencionemos. Sí, yo creo que así como que la genética es un área que todo especialista va a tener que incorporar genética a su vida, ¿verdad? Y el genetista, a mí es una especialidad que me gusta mucho, pero yo converso con todas las especialidades. Me encanta. Y creo que también el diagnóstico, una paciente me mandó eso, me hizo unos llaveritos y me puso, el diagnóstico no es el fin, es el recomienzo. Y creo que en ese sentido ahora también está haciendo, en Paraguay estamos teniendo más diagnósticos, nuestros especialistas están mejorando en el manejo de síndromes específicos, que creo que es muy esperanzador. Claro. Antes vos para encontrar un especialista que sepa de Williams o que sepa de ciertas condiciones tenías que salir del país. Hoy ya no, hoy le puedes decir con mucha tranquilidad a la familia, mira, acá tenés especialistas, tenés especialista en neuromuscular, tenés especialista en neurodesarrollo. Y eso a mí me pone muy contenta, ¿verdad? De que hoy estamos en un nivel, creo, por lo menos en Asunción, de que podemos ofrecer servicios especializados de calidad con profesionales que estamos haciendo experiencia con los pacientes y aprendiendo con ellos también, pero ya podemos darles más respuestas. Y me encanta. Con eso me quedo. Me encanta. Realmente decirte muchísimas gracias de corazón porque creo que nos abriste, es decir, nos diste un poco de luz a tantos conceptos o tantos puntos desconocidos. Yo soy una de las que más he aprendido en este momento y realmente me parece fantástico, ¿sí? Agradecerte porque la doctora nos hizo un espacio dentro de su permiso o momento de maternidad, por eso nos abre las puertas de su casa para hablar de algo tan importante cual es la genética médica. Así que muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Me encanta. Esta entrevista queda grabada en la cuenta de Instagram de especialidades.pediátricas. Va a quedar disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Y a la doctora Dora Lacarrúa la pueden encontrar en el Centro Integral Dermatológico
y en el área de genética del Hospital Acostanía. Muchísimas gracias.